Primer podcast de Black History Month. Yay! Y hoy tenemos a Laura y Richardson junto a Jan Suárez. Vamos a estar trabajando unas preguntitas y una conversación, mejor dicho, del Black History Month. Y vamos a entrar primero en lo que sería el área de expertise de cada uno. O sea, Laura vamos a hablar por los autores, Richardson vamos a irnos un poco por los deportistas y pues yo trato de entrar un poco en el ámbito de los políticos. Así que vamos a comenzar con Laura. Cuando vemos los autores que se han destacado en la historia de Estados Unidos y que son afroamericanos, ¿cuál tú señalarías si tuvieras que escoger dos? Well, that's a tough question. Because I think that no es un top three. ¿Cuáles son los dos que uno va a decir estos son los GOATs? I think that that's a difficult question to answer because you would have to look at what exactly what characteristics we would be defining there, right? Because if I were to choose the two authors that most contributed to African American literature, then I would probably have to look at Frederick Douglass, for example, because without his narrative of the life of a slave, a lot of people would never have understood the horrors of slavery, and they would not have been able to ascertain the depth of the harm and the damage that was being inflicted upon them. So I think that would be a choice for sure there. And right along the same lines, I think that I wouldn't be able to pick a single other author, but I would pick the authors of the Harlem Renaissance movement because they, again, contributed to showing African American authors on a different light and showing the diversity of talent that these people, right, that these kind of authors could produce. So I wouldn't be able to pick like two names there. I would put them all as a community, which they themselves recognize themselves as such, as a community, right? The Harlem Renaissance authors. So that would be my answer to that question. Nos vamos con el corillo de Harlem Renaissance y con Frederick Douglass, papá de los pollitos. Entonces, en el caso de Richardson, si te dieran a escoger ese atleta o esos dos atletas, para ir con la misma regla que le aplicó a Laura, esos dos atletas que tú destacarías, puede ser el atleta o puede ser, en el caso del corillo de Harlem Renaissance, una liga o algo que te dice, esto sentó las pautas para la igualdad. Pues mira, yo realmente pienso que dejándome llevar por eso, de no necesariamente quién es el atleta que yo entiendo que mejor ha trabajado este tipo de situaciones, pero sí quiénes fueron los que abrieron las puertas y sentaron pautas y abrieron los ojos de la gente y del resto del mundo. Yo, en mi experiencia, ¿verdad? Lo que he ido aprendiendo, primero Jesse Owens. Jesse Owens era un atleta afroamericano de pisticampo, que en las Olimpiadas del 36, si no me equivoco, en las Olimpiadas del 36, ¿verdad? Tenían que ir, esas Olimpiadas fueron en Berlín, ¿verdad? En Alemania, en el área de los nazis, y muchos atletas americanos, ya la segregación todavía estaba bien fuerte, pero obviamente a la hora de competir, pues a los negros sí los incluían en ir a la guerra, pero muchos de ellos, pues muchos atletas del equipo de Estados Unidos, obviamente por ser negro afroamericano, decidieron declinar la invitación y decir no voy a ir a las Olimpiadas. Jesse Owens decidió que no, ¿sabes? En verdad yo no le voy a dar el poder a esta persona y a esta gente de decidir lo que yo puedo o no puedo hacer. Yo soy el mejor atleta de pista ahora mismo, pues yo quiero probar que yo soy el mejor atleta. Y fue allá, ¿verdad? Como no decimos, a la casa del lobo, a la casa del trompo, y bailó allí como había que hacerlo. Obviamente no vamos a entrar en detalles ahora, tuvo otras situaciones, ¿no? A la hora de ir, venir, estar allí, era bien peligroso, whatever, pero él fue y hizo la gestión para que el mundo entero viera
¿verdad? Lo que estaba pasando y lo que se podía dar. Y pues el otro es Jackie Robinson, mano. La realidad es que la historia de Jackie Robinson también en la pelota es espectacular. Las ligas de béisbol se estaban dando hace casi 100 años, ¿no? Hace más de 50 años, ¿no? Y había ligas de béisbol para blancos, ligas de béisbol para negros, Pero Jackie Robinson es el primero que tiene la oportunidad de entrar a las grandes ligas, ¿no? Como un jugador afroamericano y romper lo que era el Gentleman's Agreement, ¿sabes? El acuerdo de los caballeros. Que el acuerdo de los caballeros no era otra cosa que tratar de mantener el deporte del béisbol blanco, blanco, blanco. Y más nadie podía entrar y y pues él tuvo esa oportunidad y la aprovechó. La habían tenido algunos otros, según dice la historia, pero él fue el que aprovechó y dijo, pues dale, yo me tiro, vamos a ver qué pasa. Así que para mí esos dos fueron los que empezaron a romper los estereotipos, ¿no? Máximo para aquel tiempo que no había la tecnología que tenemos ahora, que con un post tú le avisas al mundo entero. En aquel momento había que ir y hacer las cosas presencial, ¿no? Correcto, el mito. Entonces, podemos ver que dentro de todo esto, incluso la literatura juega un rol político. Se nos choca decir que la literatura tiene que ver con la política o que el deporte tiene que ver con la política, pero cuando vemos esto, ellos rompen estereotipos políticos, estereotipos que fueron creados por un sistema para mantenerlos al margen. En el caso de Frederick Douglass, decir un negro educado en el siglo XIX, wow, ¿cómo es posible que exista un negro que sabe leer y escribir y que escribe lo que él quiere y que dice lo que a él le parece, que eso es diferente? Porque sí pudimos tener esclavos que eran educados, en el caso de Nat Turner, que sabía leer, pero hacía lo que le decían, porque era eso, era un esclavo. Y en el caso de los deportistas, en el caso de Jesse Owens, que no pensé que ibas a traer Jesse Owens, fíjate, me inclinaba un poco más con lo de las Olimpiadas del 68. Okay. Que pues, la cuestión de John Carlos Carlos, claro. Y Tommy Smith. Y Tommy Smith, ahí está. Pensaba que iba a ir un poquito más por ellos pues responden, ahí hubo alguien antes que ellos que sentó las pautas. Exacto, es por ese punto, para que ellos dos pudieran llegar y hacer este tipo de cosas, pues necesitábamos un Jesse Owens. Como en el caso que trae Laura, para que pudiera haber este movimiento de afroamericanos, tuvo que haber un Frederick Douglass. And I think that we could trace it even further back in the case for literature, because you pointed out that Frederick Douglass broke the stereotype because he was an educated African American, right? And it's very important that we highlight that he was a self-educated African American. He was taught the alphabet by one of his mistresses, right? One of the lady masters. And of course, she was breaking the law by teaching him the alphabet in two folds, because she's a woman, and of course she couldn't take those decisions upon herself, and she was teaching it to a slave. So that had serious repercussions on both fronts, to her and to him, and he got sold to another master because of that incident, but that did not stop him from continuing to get educated. And I think that's why he's so significant. Pero I want to point out that he's not the first African-American author in record. There were other poets before him. Before him, you could trace it to, there are two poets that wrote before Frederick Douglass. One of them is Phyllis Wheatley, which is, whenever you, Suárez, whenever you teach Retrato del Colonizado, yeah. I think about her poetry, because her poetry is a case study. It could easily be the inspiration. Her poetry es ella negra. Exacto. Esclava, poniéndolo en contexto. But, y para añadir a todo eso que estás diciendo, lo que pasa es, y yo, para mí que es parte grande de lo que has estado trabajando con los estudiantes en esta primera parte de la unidad, that she favors the fact that she was brought over and made a slave. In her poetry, she praises, her masters, because without them,
she would be a savage. Ahí en esa poesía de ella, in her poetry, we see a very different perspective, but at the same time, it could easily be an example of how well the colonizers did their job and how well the white men did their job, that they brainwashed her, and she herself did not see the horrors of what was being done to her. Por eso entonces mi choice es Frederick Douglass, because he points out the horrors of slavery. Hasta que él no lo hace, other authors before him, o sea, sí habían otros negros escribiendo, pero él es el que empieza a despuntar este asunto de esto está mal, esto que ustedes están haciendo está mal. We are people, we are not animal. And he makes a wonderful anecdote where he establishes that, how he was being treated as an animal, but he retook his humanity. Eso es súper poderoso. Ahí entra Frantz Fanon, teórico de Martinique, psiquiatra, que trabaja lo que es Pieles Negras, Máscaras Blancas, y en una parte de ese libro él habla como el negro, en un momento dado de la historia, y se refería al negro estadounidense particularmente, reconoce o depende del blanco para poder seguir viviendo. Entiéndase, le conviene entonces seguir siendo esclavo para seguir vivo, pero no es hasta el punto cuando el negro se logra reconocer a sí mismo, entiende como que sí, soy esclavo, y ser esclavo significa ser esto, o sea, ser este horror que están haciendo conmigo, o sea, esto que me han marginado, esto que soy inferior, pues no, yo no puedo ser así. Y ahí es donde entra Hegel con la cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo, que lo presenta Fanon en ese libro. Eso sale también en el deporte. Hay algunos atletas, ¿verdad? Por decir algunos nombres, O.J. Simpson viene a mi mente, y que son ¿verdad? Claramente descendencia afrodescendiente, y sin embargo reniegan esa identidad por adoptar una identidad más favorable para sus deportes, que los ayude, exactamente, que los ayude a seguir creciendo, a tener mejores contactos, a mejores contratos, debí decir, a mantenerse en una posición más cómoda una vez me retire. Hay diferentes, hay varios otros, ¿verdad? Hay muchos otros, pero en este caso, esos dos casos específicos que Laura menciona han sido marcadísimos, y a la hora de la verdad, mi opinión muy personal, pero ¿verdad? Me atrevo a decirte que la comparte mucha gente, les ha salido hasta más caro negar ese tipo de contacto, afiliación, porque como ahora el movimiento ha sido diferente, ¿verdad? Ya el racismo y la cuestión con los negros en el deporte no está como estaba antes, o por lo menos no se demarca como se demarcaba antes, pues ahora les ha salido más caro porque ya le diste la espalda. Ya la gente sabe que tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, pues ahora cuando tengamos algún tipo de movimiento como el Black Lives Matter, o tenemos esto, tenemos lo otro, pues ahora no vengas a tratar de estar conmigo, ¿no? Entonces, pues a la hora de la verdad, les ha salido más caro porque la realidad es que lo que ellos han querido lograr no se les ha dado como ellos lo quieren, ahora se quedaron en el limbo. Ellos dos y muchos otros atletas, o sea, no solamente ellos dos, pero muchos otros atletas les ha pasado lo mismo. Ese aspecto que estamos entrando en base cuando el negro pues es atleta, el caso que trae Laura, el caso que presenta Richardson, o sea, de O.J. Simpson, pues sí, buscaba esa manera de conseguir mejores contratos. Y cuando lo vemos en la actualidad, cuando un deportista afroamericano, en el caso de Colin Kaepernick, en el caso del mismo LeBron James, quiere ser voces de la sociedad afroamericana en Estados Unidos, los han tildado como una imagen de entretenimiento. Y aquí es el detalle. Entonces, ¿hasta dónde puede entonces el negro deportista hablar de las cuestiones sociales? Porque le sacan en cara rápido, no terminó la educación, no tiene una educación universitaria, o
no posee, no ni siquiera terminó high school y ya estaba con un contrato multimillonario. Y han acudido al discurso de cuando vemos esto del entretenimiento, y lo traigo de manera amplia, porque podemos ver cómo Amanda Gorman, una joven de 22 años, poeta, ha tomado espacio en diferentes, no tan solo en espacios políticos, que todavía tengo que destacar cuáles para mí son esos dos políticos que han sido importantes, y tomó espacio también en el Super Bowl, porque Amanda Gorman no estuvo enajenada del espectáculo deportivo y tampoco del espectáculo político. Entonces la literatura jugó un rol ahí, estableciendo, o sea, defendiendo la cuestión de la equidad, la cuestión de las letras, y cuando hablo de equidad es que ella no solamente en ese poema de Super Bowl destacó a los afroamericanos, sino que destacó todas las fuerzas que se han unido por hacer un cambio social. Y eso es lo que técnicamente Black Lives Matter quiere llevar a la sociedad estadounidense. What is shocking to me is that, again, this is not the first time that we've seen this show of force. Como les decía, the Harlem Renaissance authors in the 1920s did exactly that for their time, right? So Langston Hughes, Zora Neale Hurston, ese corillo, como dijimos ahorita, they were all focused on showing their possibilities more than just a workforce or an athletic or sports force, okay? Because this is right along the lines where the Negro Leagues are already formed and they're doing very well, okay? So they know that they can excel in those areas. So the Harlem Renaissance authors tried to stand out in this other academic, right, or this other light. And it was very significant for them. But that's not the only time that has happened. If we move forward, right, to the 1960s and 70s, we're going to find people like Maya Angelou, like Angela Davis, who are, again, going to join forces, right, or be a force to be reckoned with in terms of the literary development that they're going to show. And they're going to be voices for their cause during the civil rights movement and everything. So I think that this has continued to happen. It is sad that LeBron James and Colin Kaepernick are not given the same amount of respect as perhaps these other people, these authors, simply because they are choosing their venue, right? Exacto, their profession. I really have to. Ahora mismo, como te digo, trayéndolo a lo mismo, a la literatura, al deporte, a diferentes otras cosas, esta cuestión de que este es el foro que yo tengo para poder hablar y para poder explicar, y no me estás dando la oportunidad de hacerlo, lo acabamos de ver, añadiendo a los ejemplos que dice que tenemos, ha sido bien claro, Dios mío, a Kyrie Irving lo han ridiculizado fuertemente por él abrir la boca y decir, esto no está bien. O sea, están pasando unas cosas que no se supone que estén pasando. ¿Y qué ha hecho el mundo del deporte? Tomando como ejemplo un deporte como el baloncesto. La NBA lo vimos hace unos meses atrás, antes de terminar la temporada, ya estando en playoff, cuando estaban dando las marchas y se estaban dando todo este tipo de protestas y demás, la NBA tuvo que tomar las cartas en el asunto, los jugadores, y es precisamente por lo que ustedes están explicando. Cuando yo me paro frente a una cámara, ustedes me oyen, pero no me escuchan. No respetan lo que yo estoy diciendo porque no llega realmente a donde yo quiero, a lo que yo quiero que llegue. Pues el NBA y el deporte como tal, ahora se me escapa el día específico, pero tuvimos un día ahora en octubre, en noviembre, que no hubo deporte, porque luego del asesinato de este muchacho, igual se me escapa el nombre en las marchas. No, después hubo otro, sí, exacto. George Floyd was kind of like the instigator of the whole movement, pero a mitad de temporada hubo otro asesinato terrible y ahí entonces ese día se frenó. Pues los jugadores estando en playoff decidieron, como único ustedes nos van a escuchar,
es yo no entrando a la cancha. Porque cuando yo te hablo, tú no me atiendes, pero mi juego de televisión, el juego que sale por televisión, tú lo pones para verme jugar. Sí, lo ves. Pues el mensaje que yo te voy a dar hoy es que yo estoy en contra de lo que está pasando porque no me estás escuchando y voy a parar. Y no entraron a la cancha. Y ese mismo día la MLB no entró a jugar. Exacto. Y esta jugadora, Osaka, la china, jugadora de tenis china, no tiene nada que ver con los negros, decidió no jugar. O sea, paró el torneo de Australia porque dijo, pues no, como único vamos a poder trabajar este tipo de cosas y que nos escuchen y nos respeten, es parando el foro que yo tengo, y mi foro es el deporte. ¿Sí? Así que yo voy a aguantar. Exacto. Y ahí pues, esto me lleva a destacar una figura que es, ¿cómo puedo decir? Para mí, esa figura sienta las pautas de lo que es la década de los 60. Porque muchas veces, pues sí, vamos a pensar en Martin Luther King. Ok, perfecto. Sí, vamos a pensar en Malcolm X. Sí, perfecto. Pero una persona que tomó cartas en el asunto y jugó también dentro de los partidos políticos, John Lewis. O sea, John Lewis, tú no puedes perder de perspectiva el rol que él tuvo en el deporte, dentro siendo un vocal, cómo él aporta dentro de su rol, dentro de convertirse en un role model para muchos deportistas. Fue que muchos ejemplos, Jaylen Brown, jugador de Boston, lo toma como ejemplo para las protestas siendo natural de Atlanta. Y uno no muy conocido, pero sin embargo, si lo vemos, y es un activista político, si lo vemos en las películas de The Matrix, si lo conocemos, es Cornel West. Cornel West él es teólogo. Actualmente es considerado uno de los más grandes intelectuales de Estados Unidos. Oh my God, yes. ¿Qué trae Cornel West? Cornel West trae consigo todo el bagaje del movimiento de los 60, toda la escuela de Black Panthers y toda la escuela de Black Lives Matter, con un discurso teológico de liberación del negro en la opresión del blanco. O sea, para mí esas dos personas juegan un rol intelectual fenomenal, porque son el reflejo de Martin Luther King, o sea, un reflejo teológico, un reflejo de paz, un reflejo político, diplomático, y son el reflejo revolucionario que quería Malcolm X para defender su raza, porque cuando vemos a Malcolm X puede sonar un poco agresivo su discurso, porque sí, él buscaba la manera de llamar la atención, como han logrado los deportistas. Exacto. Pues voy a hacerlo. Por eso yo digo, estas personas influenciaron atletas, influenciaron literatos y han influenciado actores, como hemos destacado anteriormente, una Lupita Nyong'o, un Michael B. Jordan. Son personas, esas dos figuras han sentado las pautas en las protestas. So, dentro de todo, el arte juega un rol político, podemos decir, en la construcción de la sociedad, y el deporte. El deporte también. I thought you were going to mention, yendo por esa línea, ¿verdad? De cómo algunos atletas también trascienden ese rol, ¿verdad? Y entran en esta dimensión política. Yo rápido pensé en Muhammad Ali porque pienso que él bailó esa línea todo el tiempo. When you watch las tres líneas. La religiosa, la racial y la política. When you watch any of his interviews, the man had a gift for words, for language. It was beautiful, a thing to see. And he was being very political in every single one of his interviews, but he had such command of the language that people didn't even realize what he was saying. Él mareaba a la gente en las entrevistas y los the interviewer, que usualmente eran blancos, se reían así, but they're not really understanding everything that is behind those words. Él tuvo el mismo efecto que tuvo el ejemplo que dio ahorita Jesse Owens cuando decide sí ir allá a Alemania. Pues no, yo me voy a enfrentar a esta gente. Muhammad Ali
usó la misma, obviamente se fue por el lado contrario, pero usó la misma estrategia. Cuando lo fueron a enlistar para ir a la guerra, les dijo, pero es que a mí los chinos no me han dicho negro, ¿por qué yo tengo que ir allá? Y lo acusaron de 40 cosas, le iban a quitar la ciudadanía, le quitaron sus premios, le quitaron sus campeonatos y un montón de cosas. Y dijo, pues no hay problema, pero ahora ustedes me escuchan. Sí, ahora yo soy importante. ¿Me entiendes? No voy a ir, no lo voy a hacer por aquí. Exacto, ahí cambia su nombre, exactamente. Y soy Mohamed Ali, porque ahí donde digo que cruza la línea de la religión. Porque soy cristiano. Pues no, pues soy musulmán. Exactamente. Y ya, Ali va a África a pelear y tiene que ganarse a los africanos, o sea, que le den el apoyo, porque la pelea que se iba a dar en África era de 2 negros y los africanos no la querían ver. Que es otro punto que a veces otro punto que yo discuto a veces con mis estudiantes, y hay que tocarlo con pinza, pero es real. Nos enfocamos muchas veces en la cuestión y los problemas que han tenido en el mundo del deporte específicamente, ¿no? Pero los problemas que han tenido los atletas negros, pero muchísimas veces, que es una de las cosas que pelea ahora un atleta, como los que dijeron ahorita, un atleta como LeBron James, un atleta como el mismísimo Stephen Curry. El racismo no es solamente del blanco al negro. Muchas veces entonces que el negro, por resentimiento y por otras cosas, dice, pues no te voy a dejar entrar. O sea, no te voy a dejar entrar a mi mundo, ¿me entiendes? Entonces, pues, cuando ese negro se inferioriza a él mismo y ahí entra un problema de exactamente. I think that esa particularidad, ¿verdad? De esa lucha interna, I think that we can trace that all the way back to the tribal aspects of those African heritage, porque eso es algo que pocas veces también se discute, ¿verdad? Yo estoy segura que ya sí, pero in many history classes, they just tell us Africans were brought over, but they were from different tribes, all jammed together in those ships, and then habían tribus enemigas ahí. Sometimes they sold each other. Así que este asunto podemos hacer una línea directa, ¿ok? A esa historia, ¿verdad? Ese trasfondo histórico de que, pues mira, es porque, ¿verdad? Vivimos en una sociedad tribal en la que mi clan no se lleva con el tuyo. Y eso no es exclusivo de los negros, ¿ok? Hay otras culturas en donde eso se da. En América los anglosajones todos eran, ahora mismo un escocés y un inglés no se llevan para nada, son enemigos mortales. Al igual que un irlandés pasa lo mismo. Posiblemente un terrorista. Exacto. Okay. So, cuando vemos este aspecto que menciona Richardson, ahí solamente pienso en Roberto Clemente. Como deportista negro, boricua. Latino. Exacto, latino y negro, y tener que estar en ese espacio que muchas veces lo criticaban porque no era vocal, pero sí él trataba de que sus gestos hablaran. Y cómo vestía. ¿Por qué? Porque si visto como yo quiero vestir, no me tratan igual. Y era algo que él recalcaba. Por eso él siempre vestía con su. Porque quiero que me traten igual. Y por eso ese hit 3000, que para muchas personas puede ser tonto, el por qué quería un hit limpio, para que no pusieran los 3000 hits. Para que el famoso asterisco no estuviera. Para que el asterisco no estuviera. Y lo que dice Jan es bien real. En el caso de Roberto insistía en verse diferente, pero verse bien, en hablar bien. Una de las cosas por las que él no hablaba mucho, lo podemos buscar en diferentes entrevistas y cosas que él ha hablado, que hizo Doña Vera, hablando obviamente, ¿sabes? Sus ya viuda. Que en paz descanse, pero la que era su viuda. Lo decía, ahora mismo Robertito, su hijo, habla de eso y dice, papi muchas veces no hablaba porque él no quería, lo que acaba de explicar Jan, él no quería que lo vieran como menos y él le tenía miedo al acento. Él podía hablar inglés, pero no quería hablar inglés como en ese momento ellos entendían que hablaban los latinos. Entonces, yo quiero que esta gente me vea igual, que me traten igual para poder ganármelos. Y en el caso de Roberto, él lo que quería era poder ganarse a la gente él, para entonces él poder hacer el movimiento, ¿verdad? Continuar el movimiento de que los demás siguieran siendo aceptados, ¿no?
Entonces, pues él hace esta gestión y lo que dice ya es correcto. Yo quiero un HIT 3000 limpio, que nadie tenga duda, que yo soy el mejor brazo, que yo soy el mejor que tira. Roberto daba clínicas en Estados Unidos a los niños, ¿verdad? A niños peloteros y nunca permitía cámaras. Exacto, y nunca permitía cámaras, tenía una fundación allá y no permitía que se retrataran y que hicieran nada para eso mismo, para evitar que la gente fuera a hablar de lo que él está haciendo como solamente un ejemplo. No, yo quiero que la gente sepa que esto es real. I think that's something that we can tie together with all three areas, right? The sports and political and literary aspects, is that all of these people have the same goal to reach equality, to be seen as equals in the society that they live on, in the society that they're meant to thrive on. And I think that it is super significant, and I would love for the students to take with them that this has been a constant struggle, and that it's food for thought that we're in 2021 and that we are still having the same conversation that Frederick Douglass had, that Martin Luther King had, that all of these athletes and have strived for all ages. And I think that that's something to note. And in one of our classes, one of the students commented that it's no longer enough to be to not be racist. We now have to move to be anti-racist. We have to fight for this to be done and over. I cannot believe that in the 21st century we are still having this same conversation. Yo pienso que esta línea que está hablando Laura, lo he discutido igual en la clase con varios estudiantes y en diferentes foros. Pienso que esa línea que está haciendo, en la que nos está hablando Laura, de amarrar una cosa con la otra en la literatura, en la política, en el deporte, en las artes, en todo. Todas estas personas que han sido íconos y algunos que no han podido llegar a hacerlo, pero todos ellos lo que están buscando, por lo que explica Laura, es porque esto empezó hace muchísimos años atrás y todavía en el siglo XXI, en el 2021, todavía estamos peleando con esto. Esta gente lo que está buscando es que el que venga detrás de mí no pase lo que yo he pasado, ¿sí? Porque dejándolo llevar en lo que, como dijo Jan ahorita, en el área de expertise de cada uno, yo puedo dar fe de que muchísimos de estos atletas, no todos, siempre hay uno que otro que esté un poco más cómodo, pero muchísimos de estos atletas que hoy los vemos como mega estrellas, y la gente que tiene que dar el ejemplo, que es un fenómeno, haciendo un asterisco, es un fenómeno que se da con lo que está explicando Jan ahorita. Esta persona que se puede parar frente a una cámara y hablarme de cualquier tema, y yo le hago caso, posiblemente cuando me habla de un tema serio, un tema racista, y yo aguanto. Pero muchos de estos atletas tuvieron problemas serios para poder llegar, para poder estar en donde están hoy, haya sido por lo social, por lo económico, específicamente por la parte racial. O sea, ahora mismo tenemos un ejemplo de las hermanas Williams, Serena y Venus, que vinieron a dominar en un deporte, ¿verdad?, catalogado como para gente blanca, ¿no? Pero es para gente blanca por la capacidad económica que se necesita, ¿no? Pues estas dos muchachas han venido a dominar en este deporte, pero ellas, la realidad, cuando tú buscas la historia, ellas sí tenían la posibilidad económica para llegar, por eso ellas son jugadoras de tenis, ¿no? Pero son estas las únicas dos que conocemos que han sido las que han dominado en este deporte. Nadie se acuerda de Althea Gibson, la primera jugadora negra que ganó un torneo máster, Arthur Ashe, jugador que ganó el torneo máster. Todos conocemos ahora a la Williams, conocemos a Tiger Woods en el golf. Tiger también tenía la posibilidad económica de llegar, ¿me entiendes? Y de poder hacerlo. Pero muchos de estos otros atletas, actores, escritores, como estaban hablando ahorita, sí, ella era esclava, pero no quería que se viera solamente esto de que sí, yo era esclava, hacía esto, pasaba. No, yo quiero que el que venga detrás de mí no tenga este tipo de situación. Pienso que por eso es que toda esta gente hace todo este tipo de movimientos y todo este tipo de gestiones para tratando de evitar que el próximo, o sea, que llevamos 150 años en esto, pues vamos a tratar de que en el 2025 la cosa sea menos.
en el 2050 la cosa sea menos. ¿Me entiendes? Por eso es que lo están haciendo ellos, porque el LeBron cuando se criaba en los 90 vivía racismo. Pues ahora él tiene el poder, él está tratando de evitar que esto le siga pasando no solamente a sus hijos, a los otros jugadores, a sus estudiantes, demás. Y esa línea la podemos hacer en todo, en el deporte, en la literatura, en la política, en el arte, en todo. Y ahí con eso, tú sabes que termina diciendo Richardson, o sea, que en 2025, 2050, el racismo puede hacer menos. Es la pregunta que pues, Du Bois se hizo en el siglo XIX. ¿Puede el negro y el blanco vivir sin odio? O sea, verdaderamente puede hacer eso. O sea, las raíces se sembraron, hay que arrancarlas. Es el único remedio para este mal. Yo lo que invitaría a los estudiantes a estar con hoja visor porque han surgido movimientos de que se respete lo conservador. Se respeta las posiciones conservadoras, pero no se tolera lo intolerante que puede marginar a otra persona. Nunca hay espacio para la discriminación, nunca hay espacio para seguir con la desigualdad. En ese aspecto, hay que estar con hoja visor, vuelvo y digo, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Hay crecientes de fascismo nuevamente. Se pueden ver en España, se pueden ver en Suecia, se puede ver incluso en nuestra hermana República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias. Thank you everybody for being here and hopefully the students will get good insight from this. Bueno, saludos, gracias por tenerme de invitado. Me gustó la idea, así que sigan pendientes, mis hijos, que lo que les están diciendo sus maestros es literal, es real. El ejemplo que dio Jan ahora es espectacular. La semilla está ahí, no, pues vamos a sacarla. Esta no me sirve. Vamos con una nueva. ¿Okay? Vamos a hacerlo. A mí me gusta muchísimo un meme que corre para ahí en las redes y pues me toca a mí de cerca, porque obviamente, ¿verdad? Por mi color. Yo tengo que ser bien claro, yo he vivido racismo, pero no, ¿verdad? Gracias a Dios no me ha tocado nada grave, pero sí lo he vivido, lo he visto, la habrá llevado abuela 1000 años conmigo y lo ha visto. Pero a mí me gusta muchísimo un meme, una oración, que es una sola oración. Nadie nace racista. El racismo se enseña. ¿Okay? Así que, ¿verdad? Le voy a pedirle favor, lo mismo que dijo Jan, ojo avisor, bien pendiente, que usted esté pendiente y no le guste lo que está viendo, no es lo mismo que pelear por lo que no le gusta. ¿Okay? Si usted tiene la oportunidad de ser vocal, sea vocal. Haga la gestión. ¿Está bien? Bueno, pues nada, una vez más, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que sí. Vale, gracias. Alrighty. Chao.